Y quiero saludar en los estudios de la tarde a Miguel Enrique Otero, director del diario El Nacional de Venezuela. Miguel, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Comienzo preguntando, y ya que hablamos del caso y de la audiencia de Leopoldo López, ¿por qué no se permite ingresar a los medios de comunicación a la sala de audiencia, siendo un juicio tan importante, tan trascendente para el gobierno, para la oposición, para los venezolanos en general? En Venezuela hay cadenas por todo, se transmite en vivo cualquier cosa. ¿Por qué entonces no permitir a los medios estar allí? Buenas tardes. Buenas tardes, Idania. Bueno, primero tengo que decir darte las gracias en nombre de todos los venezolanos por este programa, porque a pesar de lo que ha querido hacer el gobierno venezolano de cortar la señal de NTN 24 en los cables, NTN 24 yo creo que se ve más que cuando estaba en el cable, porque a través de las redes sociales, a través del Twitter NTN 24 a través de todo lo que es la red, se ve mucho más que antes. La gente ve todos los programas y este canal se ha convertido en América Latina en una manera de presenciar lo que sucede en Venezuela, que desgraciadamente en Venezuela los medios de comunicación audiovisuales no lo presentan y están arrinconados dentro de toda esta estrategia de hegemonía comunicacional del gobierno, del régimen. Entonces, realmente esto hay que darte las gracias por lo que haces y a NTN 24 por lo que hacen todos los días. Bueno, la verdad es que una de las cosas más interesantes que pasó con la primera sesión del diálogo es que por primera vez los venezolanos pudieron presenciar los argumentos de la oposición. Yo no estoy calificando el diálogo, pero el primer día, durante horas, los líderes de la oposición pudieron decir todo lo que piensan todo el tiempo y todo lo que es la realidad de Venezuela en cadena nacional y no lo pudieron cortar. Yo creo que es la única ventana audiovisual que ha tenido la oposición en muchísimo tiempo en Venezuela y la gente lo pudo presenciar. En Venezuela, ir a un juicio como ese para los medios de comunicación es imposible, porque el gobierno no quiere que salgan los argumentos de la gente que se defiende. Entonces ellos cierran la ventana mediática para que no se sepa los argumentos de Leopoldo López, los argumentos de los abogados de los estudiantes, los argumentos de los que se defienden ahí. Es una manera, inclusive en la Asamblea Nacional, los medios independientes no pueden entrar. Ahí solo entran los medios oficiales y sacan al aire. Yo creo que es uno de los pocos, además tienen un canal de televisión de la Asamblea, uno de los pocos países del mundo donde solamente los canales oficiales están en la Asamblea y cortan y pican y transmiten lo que les da la gana. Entonces, el tema de reproducir todas esas cosas que suceden en Venezuela es prácticamente imposible. Tendría que ser alguien que esté escondido ahí con una camarita pequeña, porque no hay manera de transmitir. Que es como últimamente, digamos, los venezolanos se enteran de particularidades, los venezolanos igual a la comunidad internacional, con ese reportero ciudadano que siempre está con su teléfono, con su cámara. Es decir, de no haber sido por esto, no habría podido documentarse de la forma que se ha hecho las torturas o los tratos crueles e inhumanos en las manifestaciones. Y Dania, ¿no? la represión más grande contra los periodistas, digamos física, en todos estos acontecimientos de los últimos tiempos, ha sido sobre los fotógrafos. Primero sobre los fotógrafos profesionales. Sí. Inclusive hay fotógrafos que son chavistas, que cuando los ven filmando les caen encima, les dan golpes, les rompen la cámara, les roban la cámara, y a lo mejor el fotógrafo es chavista, simplemente está haciendo su trabajo. Pero además con eso el periodismo ciudadano, que en Venezuela se ha convertido en un boom impresionante, pues si ven a 4 o 5 personas que están presenciando una actividad donde está la Guardia Nacional y los estudiantes, lo primero que hace la Guardia Nacional es atacar al que tiene un teléfono inteligente. Bueno, en Venezuela hay 4 millones de teléfonos inteligentes. No pueden parar la divulgación de las imágenes, de los videos, y en el mundo entero, a pesar del cierre que hay, de la manera como ellos impiden que en los medios nacionales salgan las cosas, en el mundo entero ven absolutamente todo, porque en cualquier rinconcito hay un fotógrafo
o alguien tomando con un teléfono inteligente y lo pone en la red. Y la red no lo pueden cortar, la red no la pueden intervenir. Esa primera reunión donde se planteó la posibilidad del diálogo entre oposición y gobierno, ese primer encuentro que fue transmitido durante horas en cadena nacional, fue quizá un boomerang para el gobierno y por eso es más difícil ahora que encuentros o que audiencias como la que se está realizando, por ejemplo, hoy en Caracas, puedan ser televisadas? Bueno, el inicio del diálogo fue importante porque los venezolanos pudieron ver todo aquello. Claro. Pero de entrada el gobierno, el régimen dijo, nosotros no vamos a hacer ninguna concesión, un diálogo rarísimo. Es un diálogo que es simplemente hablar. Bueno, es tan raro que Maduro dice durante ayer que la oposición se sentó a dialogar, que quería diálogos con resultados, pero que los resultados eran la solicitud de cargos y de puestos. Y hoy el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, ha dicho que el diálogo continúa, aunque la oposición no esté. Y si no se dialoga con la oposición, la pregunta es con quién se está dialogando. No, es una frase absolutamente surrealista. El diálogo sigue aunque ustedes no estén. ¿Con quién van a dialogar? ¿Con las paredes, con las ventanas, con los astros? ¿Con quién? O sea, el diálogo tiene que tener una contraparte. Y lo otro, bueno, en los temas del diálogo, el tema fundamental era el tema de la represión, los estudiantes presos, la cantidad de detenciones, la tortura, todo aquello. Bueno, eso el gobierno no lo quiere discutir. Otro tema era... No puede discutir porque además fue en aumento, fue en creciendo. Otro tema es la elección del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo. Cuando se discute eso, ya es que ustedes quieren cargo. Bueno, no es que quieren cargo, sino que si para que la democracia venezolana avance, o el régimen autoritario venezolano avance hacia una democracia, tiene que haber un Consejo Nacional Electoral independiente y hay unos cargos. O tiene que haber un sistema judicial independiente, hay unos cargos que son los magistrados. Claro. Entonces eso no es pedir cargos. Pero sin embargo el gobierno descalifica todo aquello porque el gobierno no está dispuesto ni a permitir un Consejo Nacional Electoral independiente, ni a permitir un Tribunal Supremo autónomo y tampoco detener la represión y liberar toda esa gente que está preso, que son, bueno, hay más de 150 estudiantes condenados y están muchos de ellos en cárceles, en cárceles terribles. Ha habido más de 3.000 detenidos, hay más de 500 heridos. O sea, los números en 100 días de lo que ha pasado en Venezuela son los números de una dictadura terrible tradicional. Porque son números de detenciones, de torturas, de heridos, de arbitrariedades, de 1.500 estudiantes que están en régimen de presentación. Régimen de presentación es, si haces algo malo, ya no es régimen de presentación, sino que te sumamos a los 150 que están presos y condenados. Claro. Entonces es una situación terrible. Yendo a los medios de comunicación, por ejemplo, de los pocos medios independientes que van quedando en Venezuela, ya se habla de la venta del diario El Universal, se habla de otro canal de televisión, Televen en este caso. Le pregunto, ¿quedará solo el Nacional entre los pocos medios que puedan informar lo que ocurre en Venezuela? Porque además quien está informando en este momento son los diarios, ¿no? El Impulso en Barquisimeto, el diario El Nacional, digamos, en el territorio completo. ¿Qué va a pasar con los medios? Bueno, es toda una estrategia de un régimen que va hacia la hegemonía comunicacional y que ellos lo dicen y están en su programa. Y para ese objetivo ellos han ido cerrando los espacios en los distintos medios. Primero empezaron con los audiovisuales, la radio, con la ley resorte, también las agresiones físicas, todo lo que hicieron contra los periodistas. Y bueno, les quedan los medios impresos, entonces a los medios independientes simplemente no le dan la posibilidad de que se le liquiden las divisas para comprar papel prensa. Entonces, claro, los que son del gobierno, como el caso Última Noticia, que es un periódico del gobierno, le dan todo el papel que quieran, el stock que sea, porque no es un problema de cuestiones de divisas, sino es un problema de discriminación. Y para periódicos como el Nacional, bueno, gracias a la solidaridad internacional, gracias a lo que han hecho los periódicos colombianos, empezando con la iniciativa de Diario, que nos mandó papel, también el periódico El Tiempo,
y otros periódicos del continente que nos están, digamos, enviando papel. Y una de las razones que estoy en Colombia es precisamente para darle las gracias a los periódicos y a ese apoyo que hemos tenido. Pero realmente, si no fuera por el apoyo internacional, ya hubiéramos tenido que parar la producción del periódico. Sin embargo, hemos tenido que reducir un periódico que era de 60, de 50, de 80 páginas a veces, a un periódico de 8 páginas, claro, de lunes a sábado, y de 16 páginas los domingos, porque estamos alargando el stock, utilizando el papel que nos llega de otras partes para poder sobrevivir ante una situación como esta. Claro. Ahora, digamos, de continuar la situación como está, ¿cuánto tiempo le queda a esos pocos medios independientes que hay en Venezuela? Es decir, ¿cuánto tiempo le queda a los diarios si esto no se soluciona de alguna manera? Bueno, ellos siempre quieren que hayan demostrar ante el mundo que hay alguna libertad de expresión y permiten en estas condiciones de arrinconamiento que el periódico salga. Ahora, la última elección que hizo Hussein, para sacar un ejemplo distinto, él ganó con el 99% de los votos. O sea, los regímenes autoritarios, los regímenes que dicen, bueno, vamos a permitir algunos ejemplos de independencia, al final del camino lo quieren todo. Y todo es ese objetivo terrible de hegemonía comunicacional. Entonces, ¿cuánto tiempo queda? No sé, en Venezuela se está dando una lucha por la democracia como nunca la hemos visto en la historia. Y esto que está pasando en Venezuela es una lucha terrible, donde el discurso es un discurso por la democracia, por los valores de la democracia, por las instituciones democráticas. Entonces, es una lucha que están dando los venezolanos, que incluye, por supuesto, la libertad de expresión. Y para la libertad de expresión, digamos, vamos a una particularidad para poder entender, sobre todo para nuestra audiencia internacional, cómo es la vida de un diario centenario como el Nacional en dictadura, es decir, cómo se trajina día a día el diario El Nacional. Lo he explicado muchas veces, uno de los diarios más importantes de Venezuela, con 4 cuerpos, con un gran número de páginas cada uno. Han tenido que ir, digamos, reduciendo ese contenido del periódico para poder sobrevivir. ¿Qué pasa con la gente que hace vida en el periódico? Es decir, ¿cómo es ese día a día? No, bueno, el día a día es terrible porque es una amenaza permanente del gobierno. Un periódico de 60 páginas tiene un personal determinado. Si el periódico ya se reduce a 8 páginas, no necesita tal cantidad de gente. Entonces hay gente que se ha ido, gente que ha habido que liquidar, se van voluntariamente, pero se van. Entonces se reduce el periódico. No hay manera de convertir un periódico físico en un periódico online, por ejemplo. Eso no es una cosa que se puede hacer. Y los periódicos viven de su capital humano. Entonces se vive una tragedia desde el punto de vista de la gente que está en el periódico. Entonces, dentro de este esquema de sobrevivencia, donde el periódico está en la calle, donde la gente lo compra, el periódico se agota, pero es un periódico que no tiene la cantidad de información que debería tener, dada la historia y dada la fuerza del Nacional que ha tenido toda la vida. Entonces, es una coyuntura complicada, pues es una gran crisis que la estamos sorteando gracias a la solidaridad de la gente y gracias a que tenemos mecanismos para publicar las noticias y que hemos fortalecido la web, hemos triplicado el tráfico en la web y hemos logrado que el periódico se mantenga en todo el país. Ahora, ha señalado varias veces Miguel Enrique Otero que es un momento complicado, que es un momento difícil el que se vive en Venezuela y que nunca como ahora la lucha es por la democracia. Y es una lucha que ya alcanza 15 años de gobierno bolivariano. La pregunta que mucha gente se hace siempre, y evidentemente pues, no tenemos la respuesta, no creo que Miguel Enrique Otero la tenga, pero ¿cuánto tiempo más de lucha, no? Es un forcejeo constante. Es un forcejeo constante. En Venezuela hay una especie de insurrección continua que está en proceso. Es una confrontación permanente donde hay fuerzas distintas que aparecen, sectores populares, sectores sindicales, sectores militares, sectores institucionales. Entonces es una confrontación social muy, muy fuerte contra un régimen que cada día tiene menos popularidad, porque además la terrible gerencia económica del gobierno hace que el país, que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, produce cada día menos petróleo
ha desmantelado todo el aparato productivo, entonces todo es importado, pero importado de una manera muy ineficiente, entonces hay un nivel de desabastecimiento terrible, hay una inflación que está llegando al 100%, entonces el país está en una situación de catástrofe económica que nunca la ha vivido y que no debería vivirlo. La gente no entiende cómo el país que está sobre las reservas de petróleo más grandes del mundo vive la situación. Además, todos los indicadores de pobreza, de salud, de educación se han ido deteriorando, de distribución del ingreso. O sea, es una revolución para los pobres y cada día hay más pobres, más problemas de salud que tiene esa gente, menos acceso a la educación y, por supuesto, peor de distribución del ingreso. Quiero agradecer a Miguel Enrique Otero por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Gracias, Ida.